Los próximos minutos los queremos dedicar a tratar de conocer algo más de un personaje que se ha convertido ya en una leyenda. Nos referimos a Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, cuyo nombre original es Carlos César Salvador Arana Castañeda, nació en Cajamarca, Perú, el 25 de diciembre de 1925 y falleció en Los Ángeles el 27 de abril de 1998. Fue un antropólogo y escritor peruano nacionalizado estadounidense, autor de una serie de libros que describirían su entrenamiento en un tipo particular de nahualismo tradicional mesoamericano, al cual él se refería como una forma muy antigua y olvidada. Dichos libros y el propio Castaneda, quien en escasas ocasiones hablaba en público acerca de su obra o de sí mismo, han estado siempre en la sombra de la leyenda y de la controversia. Sus partidarios afirman que sus libros son veraces en su contenido, o que al menos constituyen obras de valor literario y antropológico. Sus críticos señalan, por el contrario, que sus libros son una farsa, trabajos de ficción, y que no son verificables como obras de antropología, al contrario de lo que el autor afirmaba. Carlos Castaneda aseguraba haberse convertido en un chamán nahual tolteca tras un intenso entrenamiento de modificación de la conciencia y superpercepción, que incluía el uso ritual de enteógenos. Sus obras adquirieron mucha repercusión a finales del siglo pasado. Junto a él se creó un grupo de mujeres conocidas como las brujas de Don Juan, que practicaban un antiguo arte llamado tensigridad. Esta noche queremos conocer algo más de todo ello y tenemos a los invitados perfectos para realizarlo. Muchos, durante mucho tiempo, habéis estado interesados por el tema de Carlos Castaneda y todo lo que surgió en torno a él. Esta noche tenemos la oportunidad de irnos hasta Estados Unidos para hablar con, no sé si una de sus seguidoras, pero antes saludamos a Paco Porcel, que va a ser nuestro traductor. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a Estados Unidos a hablar con Nit Moore. Buenas noches. How are you? Good evening. Very well. Thank you. Glad to be here. Es un placer que estés con nosotros. Nay, yo le decía, vale, ponemos así su nombre. Dime una cosa, Nay, ¿tú eres seguidora de Carlos Castaneda? Student of Carlos Castaneda, yes. Studied with him, worked with him on some of his last books, and teaching tensegrity now and training other teachers in the discipline that he introduced called tensegrity. Sí, he sido una estudiante de Carlos Castaneda y ahora pues continuado enseñando la tensegrity y ahora continúo enseñando la tensegrity a otros que están formándose de esta manera relacionada con los... ¿Le conociste a Carlos Castaneda? ¿Nay? Sí. I worked with him on a daily basis from the early 90s onward. Sí, lo encontré al principio de los 90, lo conocí. ¿Estuviste mucho tiempo con él? Well, as I said, we work together every day on the tensegrity movements, on his writings, and so forth. Sí, estuvimos trabajando día a día con los movimientos de tensegridad y en sus obras. Bueno, Whether I knew him well is another question, because how do you know someone who is living with such a full perceptual range that he had? How do you really quote? How do you know them? Otra cosa es cómo realmente lo conocí, porque a ver cómo puedes realmente conocer a alguien que vive en un estado de percepción pues total. ¿De perfección has dicho? Sí, sorry. Ahí. Perception,
His Sí. perceptual range was far beyond the norm. So Su rango de percepción era así, más amplio de lo normal. Ya. Mm, he had experiences in his day-to-day that were not easy for him to relate to, to convey. Entonces él tenía experiencias día a día que no eran muy fáciles de explicar. Ya le he dicho a Nay que iba a ser un poquito malo. Antes de nada, para la gente que no conoce a Carlos Castaneda, cosa que me extraña, ¿quién era? Parece ser que era un profesor o un estudiante en la universidad en Estados Unidos y se fue con Don Juan, un chamán indígena que le enseñó los secretos de ciertas cosas. ¿Quién era Carlos Castaneda? Who was Carlos Castaneda? Carlos Castaneda. Who was Carlos Castaneda? That's a great question. He wrote a chapter called, in his book, Active Side of Infinity, who was Don Juan Matus, really? Es una pregunta muy interesante. ¿Quién era Carlos Castaneda? Él, de hecho, tiene en su libro El lado activo del infinito, en un capítulo, explicando quién era Don Juan, realmente. So one way to start the answer is to say he was an anthropologist Era un antropólogo. who was doing field research on medicinal plants when he met a Yaqui Indian seer named Don Juan Matus. Él era un antropólogo que estaba haciendo trabajo de campo sobre plantas medicinales cuando encontró a este indio llamado Don Juan, yaqui, un indio yaqui. And as he's put it, Don Juan, he met him at a bus station in Yuma, Arizona, and as he described it, Don Juan introduced him into an entirely different cognitive world from the world he knew in his everyday life. Entonces encontró a Don Juan en una estación de autobuses y él fue el que le introdujo a Carlos Castaneda en un mundo cognitivo enteramente distinto. And so, as the way Carlos Castaneda put it, he said his informant, because he wanted Don Juan to be his field informant, his informant became his teacher. Entonces, en palabras de Carlos Castaneda, porque él lo que quería es que Don Juan fuera su informante de campo, pero su informante, en palabras de Castaneda, se convirtió en su maestro. And so Carlos Castaneda became, in a sense, a bridge for his readers from a Western point of view, a Western cognition, to another cognition that many thousands of years old that Don Juan introduced him to. Entonces Don Juan le introdujo, fue como un puente entre el mundo occidental, de la tradición occidental, a una tradición mucho más antigua a la que le introdujo Don Juan. And it's a world that incorporated something that Don Juan called the second attention, which is an unseen world of energy that exists alongside our everyday world. Entonces Don Juan le introdujo en una cosa que se llama la segunda atención, que es como un mundo que está junto al nuestro, al de la vida diaria. So Carlos Castaneda was this unique being, a PhD in anthropology, very sober-minded person, very clear thinker, who also was integrating this other cognition into his experience. Entonces Carlos Castaneda era un señor doctorado en antropología, un maestro con una mente muy sobria y muy clara, pero que estaba siendo introducido en este otro mundo de cognición. And he wanted to offer this possibility to his readers and later to the participants of the workshops on tensegrity. Y él quiso compartir todo esto que estaba aprendiendo y ofrecerlo a todos aquellos que luego están participando también en los talleres de tensegrity, a todo el mundo que quisiera. Ya. Esa es la historia más o menos que conocemos. Este misterioso indio, Don Juan le enseñó un poco sus secretos. Tengo aquí algunos datos. Le hizo incluso volar, convertirse en animales, etcétera. Esa es la parte, digamos, la leyenda. En 1988 ¿Castaneda murió, Nay, o desapareció? Hay gente que dice que no está muy claro esto. 1998. En 1998. So 98, he left the world. When I started working with him in the early 90s, he was already ready to leave. He had just come from a trip in Mexico City, and he said there was like a blue flame or energy that started at his feet. He was starting to burn. Entonces, sí, en 98 él dejó este mundo.
ya a principios de los 90 parecía que ya estaba como preparado para irse, porque él, cuando yo le conocí, había llegado de la Ciudad de México, recién llegado de la Ciudad de México, y nos habló de una experiencia de como una burbuja o una llama azul que él vislumbró en sus pies. And he jumped in the water to hold off that burning. Y él saltó al agua para apagar ese fuego. Because he said he wasn't finished yet. Porque he had not finished setting up a structure where people could really practice, could really corroborate personally, have direct experience of the things that he described in the books that he wrote. Porque él saltó al agua porque no quería que terminara ahí como su vida, porque él quería todavía, sentía que había acabado de construir todo lo que quería construir para poder transmitir a la gente lo que él había experimentado. Like just reading the books or even attending a lecture of Castaneda had not really created deep change for the people that read those books. Entonces, con la sola lectura de los libros y tratando de experimentar todo aquello, no se podía llegar al cambio, la gente no podía llegar a ese cambio. And so he spent his last years holding off that burning and starting to teach tensegrity practices and workshops and so on. Entonces él esos últimos años los pasó como sosteniendo ese fuego para poder enseñar la tensegrity en los seminarios y todo esto. Then he wrote, a book on tensegrity, and he wrote 2 other books in that time also. Y escribió acerca de la tensegridad en un par de libros. Bueno, hasta ahí un poco la parte conocida. Hay quien dice, ¿se sabe, Nay, dónde está su cadáver? ¿Si murió, lo enterraron, está en algún sitio o no? Well, that's the interesting part of our cognition is we want to know these details, like what was his birthday, where was he born, where's his body, did he marry, did he not, all those things. That's the social order that we want to define those things. Esta cuestión viene como del orden social, esta clase de cuestiones de qué día nació, de dónde está su cuerpo, de a qué escuela fue. Castaneda, when he died. One way to describe it is to say that he died of liver cancer. That's what they wrote on the papers. Entonces, cuando Castaneda murió, pues en los diarios parece que en los periódicos se escribió como que había muerto de cáncer de hígado. Sí. But the thing is that the way we understand it energetically, he held off of that burning for at least 7 years while he set up, the things that he did. And go ahead. Sí, de la manera que lo entendemos nosotros energéticamente es que él estuvo sosteniendo esta llama para que no fuera más los últimos años de su vida, para poder construir la estructura. And he left in full awareness. And I witnessed this event in dreaming at the time, the day that it happened. And several of us, we were practicing at the time some magical passes, some movements on these blue mats. And we were all holding a blue mat, and Carlos went into infinity off the blue mat and left us holding the mat. In other words, in my interpretation, left us to practice what he taught us. Entonces yo fui testigo de cómo él dejó el mundo de una manera especial, porque nosotros estábamos como practicando movimientos de tensegrity y teníamos unas esterillas azules, y entonces esto fue como que nosotros ensoñamos o vimos que él se abría al infinito azul de las esterillas. Es una manera de cómo fuimos testigos. Qué bonito. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y esta noche tratando de descubrir algunos secretos de Carlos Castaneda. Nay, dime una cosa. En torno a Carlos Castaneda se reúnen unas cuantas mujeres, las llaman brujas. Y hay quien dice que esas brujas, cuando Carlos Castaneda muere, se suicidan. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Sería parte de la leyenda negra de Carlos? It's urban legend. Es una leyenda. Sí. But Florinda and Taisha chose to step away and just to travel after he left. Florinda y Taisha se apartaron un poco y se dedicaron a viajar cuando él partió. They really encouraged us to be productive and to practice and to share what we learned. And Carol Teagues stayed with us to help guide us in doing that and continuing the Tensegrity workshops and developing a way to share this practice with everybody. Entonces, Florinda y Taisha partieron, pero sí que nos animaron a que continuáramos con la producción de todo lo que se estaba construyendo alrededor de la Tensegrity, y Carol Teagues sí que se quedó con nosotras para apoyarnos. Ya, dime una cosa, es que no he entendido bien. Florinda y Taisha se fueron, ¿qué significa? ¿Que se murieron o que viajaron o qué pasó? Well, they said goodbye to us, and they said they were traveling. They had a lot of travel equipment, and they left. Ellas se fueron, nos dijeron adiós, que tenían muchas cosas que hacer y se fueron. Lo que está claro es que Carlos Castaneda, millones de personas en todo el mundo, nos introdujo en un mundo de ensueños y un mundo diferente. Brevemente, cuéntame qué es eso de la tensegridad, que son un poco las enseñanzas que daba Carlos. La Tensegrity es la parte moderna de lo que le enseñó Don Juan a Carlos Castaneda. Uh-huh. O sea, la versión moderna, que incluye pues los movimientos, los ejercicios de recapitulación o autorrevisión y ejercicios de ensueño también. Ya, unos ejercicios que parece ser que eran muy antiguos, ¿no? Celebrados por una civilización durante mucho tiempo. Sí, realmente son muy, muy antiguos. Estos movimientos y ejercicios fueron descubiertos en estados de ensueño hace miles de años por los videntes mexicanos. Yeah. Sorry. When they're in their dreaming states, they're in what Don Juan would call the dreaming body or the energy body, and so with their energy bodies, they practice these movements, and then they found a way to bring it into this awareness and practice them in this awareness. Entonces, ellos en estados de ensueño pues descubrieron estos movimientos y los practicaban en aquellos estados de ensueño también, pero después los trajeron a un estado de despierto también para practicarlos. And they help us reconnect with our dreamy body or our energy body. The Western word for that might be our soul. Y estos movimientos nos ayudan a conectarnos con nuestro cuerpo energético, que en el mundo occidental, o una parte de nosotros que en el mundo occidental también se podría llamar como el alma. Uh-huh. ¿Sirven para el hombre actual esos ejercicios todavía? Sí, son movimientos que realmente ponen como luz en nuestra vida, que ayudan a conectarnos con el cuerpo energético, como decíamos, y que ella dice que antiguamente en el linaje se practicaban como individualmente, pero que en su parte moderna se practican en grupos más grandes. Entonces son movimientos muy simples que puedes practicarlos también tú mismo en casa y además puedes complementarlos con ejercicios como si practicas yoga, una cosa así. Vale, casi a punto de terminar, Nay. Ahora, ¿vienes a España ahora dentro de poco? We're coming to Denia in November, vale. Middle of November. Ahora vamos a hablar de ello. Vienes a mediados de noviembre. Me gustaría cuando vinieras a España seguir hablando contigo en directo aquí en Radio Nacional de la Tensegridad. ¿Te parece? Would love it, absolutely. Sí. It'd be an honor. Sería un honor, sí. También para mí. ¿Eres una bruja seguidora de Castaneda? ¿Tú también, Nay? ¿O lo Castaneda Witch? No te rías, ¿eh? Well, es una pregunta in English, the word witch, has some connotations that people think it's somebody scary, trying to control other people. Paco could tell you whether or not I'm scary. Hopefully not. But trying to control other people. If we look at somebody who's aiming to connect with Source, yes, that's what I'm doing.
Ella se reía, pues decía, porque bueno, la palabra bruja o la palabra witch que he traducido yo, que como que en inglés tiene connotaciones negativas, como de personas que intentan controlar a otras, y que ella pues quizás esto no lo tiene, pero que si hablamos en términos de bruja con relación a conectarse con la fuente, que sí lo es. And one of the things Carlos said is really, don't look to control other people. See if you can, in some way, control yourself. And then maybe it's not about control, just can you be aware of yourself? Entonces no se trata de controlar a otros, parece que decía don Juan, que como que era más, eres capaz de controlarte a ti mismo, en términos de conciencia. Can you be aware of your impact? Can you be aware of your impact on other people, on your neighborhood, etc.? Eres consciente de tu impacto en otra gente, en tu vecindario, en cosas así. Ya, me gustará mucho conocerte, Nay, cuando vengas a España. I'd be absolutely thrilled to meet you. Sí, I really admire what you're doing on your program. Será un placer. Tenemos aquí a Natividad Díaz para que nos cuente un poco. Dime en 2 minutos, Nay, ¿qué vienes a hacer a España? ¿Cómo va a ser ese seminario? In Spain, we're very excited because we're going to do a practice called Theater of Infinity, which is theater that is connected and imbued with the magical passes. Entonces estamos muy excitados de venir a España para practicar una cosa que se llama el Teatro del Infinito, que nos ayuda a conectar con... Yeah, theater with the magical passes, and we're going to practice and play scenes from our own daily lives, to look at our own habits and patterns, the roles that we adopt in our interactions. Entonces, en este teatro que se hace con pases mágicos, lo que vamos a enfocarnos es en ver en nuestros propios hábitos, en nuestra vida cotidiana, y ver. And with the magical passes, we're going to call in that more expanded view of the energy body to be a witness to something as simple as how we talk to our boss, or how we talk to our kids, or what have you. Entonces, con la ayuda de los pases mágicos, podremos conectarnos con el cuerpo energético, que nos dará una vista como más expandida de cosas tan habituales como la forma en que hablamos a nuestro jefe o la forma en que hablamos a nuestros niños. Una llamada para... Yeah. Una llamada para despertar la acción, según tengo aquí. Nay, no tenemos mucho más tiempo. Me encantará verte cuando estés en España, aquí, verte en ese Teatro del Infinito. Y dime en qué parte de Estados Unidos estás ahora. I'm in beautiful Los Angeles. Very sunny day. It's the middle of the day here, and that's where our center called Clear Green is for tensegrity. Sí, está en Los Ángeles en un día soleado, comentaba, en el estudio de Clear Green. Qué bien. Nay, un beso grande. Un beso grande a usted, señor. Thank you. Nos vemos prontito. Thank you. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias.